¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar sobre medidas de frecuencia y asociación en epidemiología. Las últimas clases nos estuvimos dedicando a estudiar las diferentes formas en que nosotros podemos utilizar la variabilidad para poder hacer inferencias a través de datos de una muestra sobre una población específica, estudiando los procesos de inferencia estadística. Ahora vamos a ver que la epidemiología es una disciplina en la cual nos va a interesar estudiar el proceso de salud de enfermedad y en particular identificar frecuencia de factores de riesgo, así como de enfermedades, pero también la asociación de diversos factores de riesgo y enfermedades con otras, para poder desarrollar esquemas que nos permitan identificar causas o factores pronósticos o factores diagnósticos. Y entonces estamos entrando a la parte del curso en la que nos vamos a dedicar al estudio de diferentes disciplinas de la epidemiología clínica para poder hacer conclusiones que nos sirvan para no solamente entender el proceso de salud de enfermedad, sino mejorar la salud de los pacientes. Entonces, vamos a definir primero qué es la epidemiología. ¿Sale? La epidemiología va a ser una disciplina que permite el estudio de la distribución, frecuencia y determinantes del proceso salud de enfermedad en poblaciones humanas. Es una de las disciplinas científicas que más se aproximan al estudio riguroso, no solamente de las causas, por ejemplo, de una enfermedad, sino cómo diferentes factores pueden influir para el pronóstico, para el diagnóstico, para el seguimiento de una enfermedad. Hay varias formas en que nosotros en epidemiología vamos a poder rastrear estas frecuencias, ¿sale? Primero, podríamos nosotros desarrollar medidas que evalúen la frecuencia de factores de riesgo o de enfermedades. Estas medidas de frecuencia nos van a permitir describir no solamente la distribución de estas enfermedades en la población, sino también los determinantes de las mismas. Esto ocurre generalmente en una población específica y en un tiempo determinado. Existen otros tipos de medidas en epidemiología que se van a llamar medidas de asociación. A diferencia de las medidas de frecuencia, las medidas de asociación, como su nombre lo dice, van a evaluar la asociación entre la frecuencia de una exposición y su asociación con la ocurrencia de una enfermedad. Entonces, mientras que, por ejemplo, en medidas de frecuencia pudiera interesarnos estudiar la prevalencia de tabaquismo, en las medidas de asociación nos podría interesar ver cómo el tabaquismo se asocia con la enfermedad cardiovascular. Entonces, son dos formas distintas de ver un fenómeno bastante similar. Además, en epidemiología nosotros podemos obtener algo que se llama medidas de impacto potencial. Por ejemplo, si en la medida de frecuencia describíamos la prevalencia de tabaquismo y en la de asociación, la asociación con tabaquismo y enfermedad cardiovascular, en la medida de impacto potencial podríamos ver qué proporción de una enfermedad se podría evitar si quitamos el factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, si nosotros quitamos el tabaquismo de la población, es decir, prevenimos el tabaquismo, ¿cuántas enfermedades cardiovasculares nosotros prevendríamos? Entonces, con eso nosotros vamos a estudiar el impacto potencial y podemos nosotros, por ejemplo, planear programas de salud, planear intervenciones en los pacientes para poder reducir la probabilidad de que desarrollen enfermedad. Entonces, las medidas de frecuencia responden a la pregunta, ¿qué tan frecuente es una enfermedad o factor de riesgo en una población? Mientras que las medidas de asociación responden a la pregunta, ¿cuál es la asociación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad? Y finalmente, la medida de impacto potencial responde a la pregunta, ¿qué tanto se reduciría la frecuencia de una enfermedad si quito yo este factor de riesgo? ¿Sale? Vamos a empezar viendo con detalle las medidas de frecuencia que nosotros vamos a poder implementar en el estudio del proceso de salud de enfermedad en epidemiología. Primero vamos a ver que las medidas de frecuencia en general relacionan el número de casos de una enfermedad con el tamaño de la población donde ocurrieron. Y entonces esto nos permite dimensionar cuántos casos de una población. No es lo mismo decir, hubo 3 casos de COVID ayer, a decir, hubo 3 casos de COVID en una población de 10 personas, ¿no? Ya puedes contextualizar a 3 en una población de 10, son muchos, mientras que 3 en una población de 100,000 no son tantos, ¿no? Entonces, por eso generalmente vamos a tener que dimensionar el número de casos con el tamaño de la población para poder tener una idea relativa de cuál es la frecuencia con respecto al tamaño de la población estudiada. Entonces, vamos a poder nosotros, por ejemplo,
estimar frecuencia en función de razones. Una razón lo que explica es la relación aritmética entre dos eventos de una población. Generalmente los vamos a obtener al dividir una cantidad entre otra, pero no va a importar su relación. Por ejemplo, ¿cuántos casos de COVID ocurren en hombres con respecto a los casos que ocurren en mujeres? Entonces podríamos decir, ocurren en una razón 2-1, ¿no? Dos casos de COVID grave en hombres con respecto a un caso de COVID grave en mujeres, ¿no? Entonces, es una razón de 2-1. A diferencia de esto, las proporciones también son una razón. Una razón, recuerden, en matemáticas es simplemente dividir X entre Y, ¿sale? Entonces, cuando nada más hablamos de una razón normal, nosotros vamos a ver, por ejemplo, 2 casos de COVID por cada caso de COVID grave en mujeres, ¿no? Mientras que la proporción también es una razón, pero tiene una característica específica, que es que los que están incluidos en el numerador también deben estar en el denominador. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras que aquí, evidentemente, los casos graves en hombres no están incluidos en los casos graves en mujeres porque están excluidos. Si nosotros quisiéramos obtener la frecuencia de formas graves de COVID en hombres, pues tendríamos que conocer el número total de hombres, que voy a expresar con la letra H, y de ellos me interesa saber cuántos casos de COVID ocurrió en hombres, ¿sale? Entonces, en este caso, el numerador está contenido en el denominador y por eso podemos hacer una proporción, porque podemos dimensionar los casos con respecto al tamaño total de la población. Entonces, generalmente las proporciones las vamos a expresar como un porcentaje, ¿sale? Y otra cosa que nos puede interesar estimar en epidemiología es otra razón que se va a llamar tasa. Entonces, una tasa nos va a expresar la dinámica temporal de la ocurrencia de un factor de riesgo y enfermedad. Entonces, a diferencia de una proporción normal, en la tasa, el numerador representa el número de eventos ocurridos en un periodo de tiempo, mientras que el denominador no es la población total. El denominador va a ser el periodo de tiempo o la cantidad de tiempo que contribuye cada persona, que se le va a llamar, por ejemplo, años persona. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que tengo 100 sujetos y esos 100 sujetos los sigo un año. Entonces voy a tener 100 años persona, porque a cada uno de esos sujetos lo subí un año, entonces cada sujeto contribuye con un año, tengo 100 años persona. Y si esos 100 sujetos que seguí un año, 3 desarrollan COVID, entonces voy a tener 3 casos por cada 100 años persona. Entonces me permite dimensionar cuántos casos ocurren en función del tiempo de seguimiento que contribuyen los sujetos. Entonces, si esos mismos 100 sujetos los sigo 2 años, entonces voy a tener 200 años persona, ¿sale? Entonces, ahora podría decir, por ejemplo, que en 2 años identifiqué 5 casos de COVID. Entonces, serían 5 casos por 200 años persona, o si lo quiero expresar en 100, 2.5 casos por 100 años persona, ¿sale? Entonces, son diferentes cosas. Y vamos a ver que estas formas de estimar frecuencia también van a darnos medidas epidemiológicas específicas. Entonces, una razón me dice, ¿qué tan frecuente es un evento entre dos poblaciones? Entonces, en la población de hombres, casos de COVID, en la población de mujeres, casos de COVID, pero son mutuamente excluyentes, ¿no? La proporción me dice qué fracción del total de una población tiene el evento o factor de riesgo, ¿sale? Mientras que la tasa me dice con qué intensidad o velocidad aparecen nuevos eventos en una población. Entonces, generalmente estos van a ser eventos que ya existen, mientras que aquí vamos a observar nuevos eventos que van ocurriendo, ¿sale? Vamos a ver que esto en epidemiología va también a adquirir nombres específicos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una razón y una proporción? Vamos a verlo aquí de forma pragmática. Imagínense que yo estoy estudiando tuberculosis como enfermedad, ¿no? Y yo observo que hay 500 casos, 5,000 casos, perdón, de tuberculosis en hombres y hay 4,000 casos de tuberculosis en mujeres. Entonces, esta población tendría un tamaño de 9,000. Entonces, a mí me interesa saber qué tanto más frecuente es la tuberculosis en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces, puedo hacer una razón, bueno, esta sería mujer-hombre, ¿sale? Porque tendría 4,000 casos en mujeres por 5,000 casos en hombres, entonces tengo 0.8. ¿Qué quiere decir?
un caso de tuberculosis en hombres por cada 0.8 casos en mujeres, ¿sale? Y esto nos permite evaluar una razón que nos va a dar una idea de qué tan relativo o qué tan frecuente es un fenómeno en una población relativo con otro. Mientras tanto, una proporción que, por ejemplo, aquí le vamos a llamar prevalencia, ahorita vamos a definir, nos podría interesar, por ejemplo, en todas las personas mayores de 50 años, ¿cuántos casos de tuberculosis hay? Entonces, el total de personas que son mayores de 50 años son 10,000 y el total de personas mayores de 50 años con diagnóstico de tuberculosis sería 1,000. Entonces, en este caso, mi proporción sería 1,000, que son los casos de tuberculosis en personas mayores de 50 años, sobre 10,000, que son todas las personas mayores de 50 años, y me da 0.1. Esto lo puedo expresar en porcentaje y me va a dar aproximadamente, aquí tiene un error, es 10%, ¿sale? Entonces tendría 10% de prevalencia de casos de tuberculosis, ¿vale? Entonces vean que son distintos. Uno me dice del total de una población cuántos casos hay y la otra me dice en una población con respecto a otra, cuál es la relación entre las dos poblaciones con respecto al evento que me interesa, que en este caso es tuberculosis, ¿sale? Mientras que las tasas me van a permitir evaluar magnitud o intensidad de la ocurrencia de una enfermedad. Y generalmente esto se va a expresar por una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo va a depender del tamaño de la población, ¿sale? Entonces, en la tasa, por ejemplo, sería el número de eventos que ocurren en una población dividido entre la suma del tiempo durante el cual los sujetos están expuestos, ¿sale? Entonces, el ejemplo que les daba era si yo sigo a 100 sujetos un año, tengo 100 años persona. Si observo 3 casos, entonces tengo 3 casos por cada 100 años persona. ¿Sale? Ahora, en epidemiología también nosotros vamos a utilizar estas razones y estas tasas para definir algunas medidas de frecuencia que nos van a permitir describir diferentes dinámicas de ocurrencia de la enfermedad. Primero vamos a definir la prevalencia. La prevalencia es una fotografía que nos habla de la proporción del número de individuos enfermos en un momento determinado. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes. La prevalencia de diabetes es de todas las personas, por ejemplo, adultas, ¿cuántas tienen diabetes? Y lo expreso en un porcentaje de 0 a 100%. ¿Sale? Entonces, la prevalencia es el número de casos de la enfermedad que me interesa dividido entre el total de la población y esto lo multiplico por 100 y me va a dar lo que yo voy a conocer como prevalencia. Entonces, ¿cuántos casos existen hoy? ¿Sale? Es una fotografía, entonces no me permite entender casos o cambios en el tiempo. Mientras que la incidencia acumulada sí me permite ver cambios en el tiempo. La incidencia refleja la probabilidad de desarrollar un nuevo evento en un periodo específico. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, eh, ¿cuántos casos nuevos en una población hubo de diabetes este año? ¿No? Entonces, tengo que tener el total de individuos que no tienen diabetes y tengo que ver cuántos desarrollan diabetes, ¿no? Entonces, mi incidencia acumulada se calcula como la proporción libre de enfermedad, que esta sería todos los sujetos sin diabetes, y de todos los sujetos sin diabetes, ¿cuántos casos nuevos de diabetes hay este año? Entonces puedo tener una incidencia acumulada. Entonces yo podría tener la incidencia de diabetes en la población es de 5%, es decir, de todos los sujetos que no tienen diabetes, el 5% van a desarrollar diabetes durante un año, ¿sale? Mientras que la prevalencia me habla de los casos que ya hay hoy. Del total de la población, ¿cuántas personas tienen diabetes? Entonces, este número de casos que están prevalentes no se van a incluir en la proporción libre de enfermedad, ¿sale? Van a ser mutuamente excluyentes. Ahora, hay otra forma de expresar la incidencia, que no es como un porcentaje, sino como una tasa. A esta se le llama densidad de incidencia. Entonces, la densidad de incidencia es el potencial instantáneo de cambio en un estado de salud por unidad de tiempo, que era como yo lo había mencionado hace un momento, los casos nuevos que ocurren en un periodo de tiempo por la suma del tiempo que contribuyen los sujetos que estuvieron expuestos. Entonces, vamos a ver qué me dice cada uno respondiendo a las preguntas. La prevalencia me dice, ¿cuál es la frecuencia de una enfermedad o factor de riesgo en una población? ¿Sale? ¿Cuál es la frecuencia de diabetes? ¿Cuál es la frecuencia de hipertensión en mexicanos?
¿cuál es la frecuencia de obesidad en mexicanos? La incidencia me dice cuál es la probabilidad de que aparezcan casos nuevos en un periodo de tiempo dado. Entonces, ¿cuántos casos nuevos de diabetes hay al año en México? ¿No? A eso respondería la incidencia acumulada. Mientras que la densidad de incidencia me diría, si yo sigo a todos los sujetos en México durante un año, ¿cuántos casos observaría, por ejemplo, por cada 100 años persona de seguimiento? ¿Sale? Entonces me permite entender una unidad de tiempo estandarizada que generalmente se expresa en 100, 1000 o a veces hasta en 100,000 años persona, dependiendo de la frecuencia y de qué tan fácil es que ocurra un nuevo evento en la población. ¿Sale? Entonces vamos a ver un ejemplo de prevalencia. En su clínica se ve a 150 personas adultas viviendo con diabetes. En la clínica hay un registro de 1,200 adultos. Entonces me puede interesar a mí saber la prevalencia de diabetes en mi clínica, ¿sale? Entonces recordamos que la prevalencia es el número de casos existentes en la población dividido entre el total de la población. Entonces el número de casos existentes son 150 casos de diabetes, dividido entre 1,200. Entonces 150 entre 1,200 es 0,125, que multiplicado por 100 me da una prevalencia de 12,5. Entonces, la prevalencia de diabetes en mi clínica sería de 12,5%. Otra forma de expresarlo es aproximadamente 13 casos de diabetes por cada 100 habitantes, ¿no? Porque, bueno, no tenemos 12,5 casos, lo redondeamos y nos vamos hacia 13, ¿sale? Vamos a ver ahora un ejemplo de incidencia acumulada. Seguimos a 100 sujetos o individuos sanos durante diciembre, ¿no? Esto es en nuestra clínica. De ellos, 20 desarrollan infección respiratoria aguda, ¿sale? Entonces, mi incidencia acumulada, recuerdo que son los casos nuevos en un periodo de tiempo, que en este caso son 20 casos durante diciembre de infección respiratoria aguda, dividido entre la población libre de enfermedad. Yo empecé con 100 sujetos que no tenían infección respiratoria aguda. Entonces sería 20 entre 100, me da 0,20, que multiplicado por 100 me da 20%. Entonces, la incidencia acumulada de infección respiratoria aguda es de 20%, o de otra forma de decirlo, por cada 100 habitantes yo voy a observar 20 casos de infección respiratoria aguda. Muy importante que a diferencia de la prevalencia, aquí tengo gente libre de enfermedad, mientras que en la prevalencia, en mi denominador, en el total de la población, se incluyen las personas con diabetes, ¿sale? Entonces, esa es una diferencia importante entre prevalencia e incidencia. Incidencia son personas libres de enfermedad, ¿sale? Mientras que en prevalencia es el total de la población, incluyendo aquellos que ya están enfermos, ¿sale? Ahora vamos a ver un ejemplo de densidad de incidencia. Entonces, en la misma clínica, yo sigo a 6 individuos sanos durante un año. De esos 6 individuos sanos, 2 desarrollan tuberculosis pulmonar. 2 ya no supe qué pasó con ellos y a 2 no les dio tuberculosis. Entonces vamos a ver cómo calcularía el tiempo de seguimiento que contribuye cada sujeto. Entonces tengo sujetos A, B, C, D, E y F. Y cada uno, yo tengo ciertos meses que sé que no tenían la enfermedad, ¿sale? Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, que el rombito es cuando desarrolla la enfermedad y el circulito es cuando yo ya no supe nada de ellos, ¿no? Entonces mi sujeto A lo empiezo a seguir y a los 3 meses desarrolla tuberculosis, entonces solo tuvo 3 meses libres de enfermedad. Mi sujeto B lo empecé a seguir, para los 3 meses ya no me respondió el teléfono. Entonces yo supe que tuvo 3 meses que no tenía tuberculosis, pero yo ya no supe qué pasó en este tiempo. Pudo haber desarrollado tuberculosis, a lo mejor, pero contribuyó con tiempo libre de enfermedad, ¿sale? El sujeto C cumplió los 12 meses y nunca desarrolló tuberculosis. Entonces, este sujeto contribuye con 12 meses libres de enfermedad. El sujeto D lo sigo 8 meses y al mes 8 ya no me responde el teléfono. Entonces yo estoy seguro que durante 8 meses no desarrolló tuberculosis, por lo que contribuye con 8 meses libre de enfermedad. Finalmente, en el grupo este paciente E lo sigo 5 meses y a los 5 meses desarrolla tuberculosis. Entonces yo sé que 5 meses estuvo libre de tuberculosis hasta que la desarrolló. Y finalmente el F sí cumplió los 12 meses.
Entonces yo voy a sumar todos los meses que contribuyeron libres de enfermedad y me va a dar 43 meses de seguimiento, ¿sale? Entonces, entre 43 meses de seguimiento, yo observé uno, dos casos de tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿cómo calculo la tasa de incidencia? Dos casos de tuberculosis pulmonar nuevo por cada 43 meses de seguimiento. Esto me da 0.465 y generalmente yo lo voy a querer expresar en unidades de potencia de 10, ya sea por 100, por 1000, por 10,000 o por 100,000, ¿no? Entonces aquí yo lo voy a expresar por 1000 años persona para que sea más sensible, más sencillo de entender. Entonces, estos serían aproximadamente 46.5 casos de tuberculosis por 1000 meses persona. Es decir, si yo sigo a 1000 personas un mes, 46.5 casos de tuberculosis voy a observar en esta población. O de otra forma, si yo sigo a 500 personas 2 meses, voy a ver 46.5 casos de tuberculosis y así sucesivamente. Entonces, estos 1000 meses persona depende de la cantidad. Aquí solo seguía a 6 sujetos, ¿sale? Y observé 2 casos cuando lo seguí 43 meses en total, ¿vale? Entonces, en la población de estudio, si sigo a 1000 personas durante un mes, 46.5 van a desarrollar tuberculosis, ¿sale? Entonces, esto tiene que ver con cuánto es el tiempo de seguimiento de acuerdo a la población. Entonces, por ejemplo, si yo siguiera a 500 personas 2 meses, voy a observar de todas maneras 46.5 porque tuve 1000 años persona, ¿vale? Entonces, todo esto me sirve para describir la frecuencia. Ya vimos por un lado que la prevalencia me dice cuántos casos existen hoy. La incidencia me dice cuántos casos nuevos hay en un periodo de tiempo, la incidencia acumulada. Y la densidad de incidencia me dice, si yo sigo a los sujetos durante cierto tiempo, cuántos casos voy a observar, ¿sale? Entonces, a mí me puede interesar, por ejemplo, ver factores que contribuyan a la prevalencia o a la incidencia de diferentes enfermedades. Esto es para detectar factores de riesgo o factores protectores, ¿sale? Entonces, las medidas de asociación se basan en diferentes supuestos. Si yo, primero, yo tengo que conocer la frecuencia de una enfermedad, ¿sale? Entonces, si yo conozco la frecuencia de una enfermedad en dos poblaciones, puedo yo estimar la asociación entre la exposición, por ejemplo, tener o no tener hipertensión, y el riesgo de desarrollar enfermedad, que pudiera ser un infarto, ¿sale? Entonces, generalmente, para sacar una medida de asociación, yo voy a construir tablas de 2 por 2. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener sujetos que sí tienen hipertensión y sí desarrollaron un infarto, pero va a haber sujetos que sí tengan hipertensión y no desarrollen un infarto. Entonces, A más B es el total de sujetos que sí tienen hipertensión, por ejemplo, mientras que C más D son los sujetos que no tienen hipertensión. Entonces, aquí va a haber sujetos que no tienen hipertensión, pero que sí desarrollan un infarto, y sujetos que no tienen hipertensión y no la van a desarrollar. Entonces, esta tabla de 2 por 2 te permite ver todos los posibles escenarios entre una exposición y una enfermedad. Entonces, vamos a ver que estas tablas de 2 por 2 nos van a servir mucho para poder estimar medidas de asociación, que en un último término nos van a servir para caracterizar la frecuencia de distintos factores de riesgo y su impacto sobre el desarrollo, sobre la prevalencia o sobre la incidencia o sobre la densidad de incidencia de diferentes enfermedades, ¿sale? Entonces, de nuevo, así como en las medidas de frecuencia, nosotros podemos tener razones. Las razones nos dicen cuánto más riesgo tiene una población en comparación con otra, ¿sale? Por ejemplo, cuánto más riesgo de desarrollar un infarto tienen las personas con hipertensión con respecto a los que no lo tienen. Pero también nos podría interesar la diferencia, es decir, ¿cuál es la diferencia de riesgo que existe en el grupo con hipertensión comparado con el que no lo tiene? ¿Sale? Y estas dos nos van a dar nos van a dar origen a diferentes medidas que nosotros vamos a poder usar en epidemiología para estimar la asociación. Entonces, por ejemplo, la primera que vamos a estudiar se llama riesgo relativo. El riesgo relativo estima la magnitud de la asociación entre una exposición y una enfermedad, entonces es un cociente de probabilidad. Vean que aquí aparecen letras A, B, C y D. Estas salen de la tablita de 2 por 2, ¿sale? Entonces vamos a ver,
el riesgo relativo es A sobre A más B. Entonces, en este caso sería A, que son los que sí tienen la enfermedad y la exposición, entre el total de los que sí se exponen. Y luego tengo C entre C más D, que sería los que no tienen la exposición divididos entre el total, los que no tienen la exposición y sí desarrollan la enfermedad divididos entre el total de los que no tienen la exposición, ¿sale? Entonces lo que nos está preguntando la razón de riesgos es, déjenme borrar para que pueda hacer el contraste con un poquito más de claridad, pero básicamente lo que nos está preguntando la razón de riesgos utilizando esta tablita de 2x2 es del total de sujetos que sí desarrollan la enfermedad al estar expuestos, ¿sale? ¿Qué tanto es distinto su riesgo con respecto a los que no desarrollaron o los que sí desarrollaron la enfermedad, pero no estaban expuestos? ¿Sale? Entonces utilizamos estas dos líneas para sacar la información. Entonces, el riesgo relativo básicamente es la frecuencia de un factor de riesgo de acuerdo a una enfermedad con respecto a la ausencia de ese factor de riesgo en la enfermedad, ¿vale? Ahora, existe otra medida de asociación que se llama momio. Momio también en español se traduce como probabilidad, pero en inglés se le llama odd, ¿sale? Entonces, odd básicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento dividido entre la probabilidad de que no ocurra. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se estén aburriendo en la clase? Dividido entre la probabilidad de que no se estén aburriendo. Eso es un momio, ¿sale? Entonces a lo mejor yo puedo decir, tengo dos momios de que no se estén aburriendo porque está muy interesante hablar de epidemiología, ¿sale? Y entonces yo puedo hacer una razón de momios. La razón de momios expresa la razón de ocurrencia de dos posibilidades. Entonces, momio 1 dividido entre momio 2, que utilizando una tablita de 2x2 equivale a multiplicar, déjenme borrar de nuevo para que pueda enseñarles cómo funciona una razón de momios. Ahorita ya vimos la razón de riesgo y la razón de momios se calcula de otra forma. Se calcula a través de un despeje que ahorita no vamos a ver, pero básicamente lo podemos obtener multiplicando A por D y lo dividimos entre C por B, ¿sale? En muy pocas ocasiones van a tener ustedes que hacer un cálculo a mano del odds ratio, pero lo que es importante es que entendamos qué significa, ¿sale? Entonces, ¿qué me va a estar diciendo el riesgo relativo? El riesgo relativo me dice qué tanto más probable es un evento en un grupo con respecto a otro. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sale? ¿Qué me dice un momio? ¿Qué tan probable es un evento comparado con la probabilidad de que no ocurra? Entonces vean que aquí estoy comparando dos grupos en el riesgo relativo. En el momio estoy comparando la probabilidad de que ocurra un evento comparado con lo que no ocurra. A los que les gusta apostar, seguramente entienden en los momios, por ejemplo, que dicen un caballo tiene 2-1 de ganar. Entonces tiene dos probabilidades de ganar contra una probabilidad de perder. ¿Sale? Entonces puedo sacar un momio, tiene dos momios de ganar. O puedo sacar una razón de momios que me dice, ¿qué tan probable es un evento dada una exposición comparado con la probabilidad de que ocurra el evento sin la exposición? Entonces, ¿cuál es la probabilidad en los expuestos comparado con la probabilidad en los no expuestos? ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de una razón de riesgos. Vamos a ver un estudio transversal que busca conocer la prevalencia de osteoporosis y su relación con factores de riesgo, como puede ser el tipo de dieta, ya sea rica o pobre en calcio. Entonces estudió a 400 mujeres que están entre 50 y 54 años de edad y se hace una tablita de 2x2, ¿sale? Entonces sabemos que había 80 personas con osteoporosis y 320 sin osteoporosis del total. Ahora, entre estos 400, 120 tenían una dieta pobre en calcio y 280 tenían una dieta rica en calcio. Ahora, podemos construir la tabla de 2x2. 58 tenían una dieta pobre en calcio y desarrollaron osteoporosis, mientras que 62 tenían una dieta pobre en calcio y no la desarrollaron. 22 tenían una dieta rica en calcio y sí desarrollaron osteoporosis, mientras que 258 no la tenían y no desarrollaron osteoporosis, ¿sale? Entonces podemos nosotros utilizar el riesgo relativo que recordamos que es A
que es esta de aquí, entre A más C, que es esta de acá, ¿sale? Entonces es 58 entre 120 y esto me dice cuántos sujetos con dieta pobre en calcio sí desarrollaron osteoporosis del total que tenían una dieta pobre en calcio. Entonces, el 48% de los que tenían una dieta pobre en calcio desarrollaron osteoporosis, es lo que me dice este cociente de arriba. Ahora, el de abajo es de los que tienen, del total que tienen una dieta rica en calcio, ¿cuántos sí desarrollaron osteoporosis? Y entonces dice, de los 280 que tenían una dieta rica en calcio, solo 22 desarrollaron osteoporosis, que es el 7.8%. Entonces yo voy a hacer una razón que me diga qué tanto más frecuente es la osteoporosis en los que tienen una dieta pobre en calcio comparado con la osteoporosis en los que tienen una dieta rica en calcio. Y entonces me da 6.15. ¿Qué quiere decir 6.15? El riesgo de sufrir osteoporosis del grupo con dieta pobre en calcio es 6 veces el riesgo del grupo con dieta rica en calcio. Esto no quiere decir que todos los que tengan dieta rica en calcio no van a desarrollar osteoporosis, ¿sale? Ya vimos que es el 7.8%, pero ciertamente la frecuencia es muy distinta, ¿no? 48.3% de los sujetos que tenían una dieta pobre en calcio desarrollaron osteoporosis, mientras que aquí solo fueron 7.8%. Entonces puedo hacer esta razón y me va a dar la razón de riesgos, que es 6.15. Entonces 6.15 veces el riesgo, o también lo que puedo hacer es restarle 1, porque 1 es donde no hay riesgo, ¿no? 1 sería que el riesgo de arriba es igual al riesgo de abajo, ¿no? Entonces puedo decir que tiene 5.15 veces más riesgo o 6.15 veces el riesgo. Entonces cuando digo más, lo tengo que comparar con cuando no hay riesgo, ¿no? Y cuando digo el riesgo, simplemente es porque es 6.15 veces por, ¿sale? Para entenderlo de dos formas distintas, ¿vale? Ok, entonces, ahora, ¿cómo se ve esto en una razón de momios? Entonces, lo mismo, estudio transversal para conocer la prevalencia de osteoporosis y su relación con factores de riesgo como puede ser el tipo de dieta en 400 mujeres. Entonces, tenemos la misma tabla de 2 por 2, pero ahora en lugar de calcular una razón de riesgos, vamos a calcular una razón de momios u odds ratio, ¿sale? Entonces, el odds ratio ya vimos que en la tabla de 2 por 2 se calcula multiplicando A por D y dividimos a B entre C, ¿sale? Que van a ser estos dos. Entonces, esto me va a dar 10.97. Ahora hay que recordar que la razón de momios, si nosotros nos fijábamos en la tablita acá atrás, la razón de momios decía, ¿qué tan probable es un evento dado una exposición comparada con la probabilidad de que ocurra sin la exposición? Entonces sería, ¿cuál es la probabilidad de desarrollar osteoporosis dado que tengo una dieta baja en calcio comparado con desarrollar osteoporosis dado que no tengo una dieta baja en calcio? ¿Sale? Se parece, pero no es exactamente igual a lo que yo veía con la dieta rica en calcio, ¿sale? Porque me da un valor numéricamente distinto. Entonces, el momio o las posibilidades de padecer osteoporosis del grupo con dieta pobre en calcio es 11 veces mayor al momio del grupo con dieta rica en calcio. Entonces, en una estamos hablando de probabilidad, pero en esta solamente estamos comparando que el evento sí ocurra, no lo estamos contrastando con que no ocurra. Entonces, por eso en la razón de momios nos va a dar algo numéricamente mayor, porque estamos considerando la probabilidad de que no ocurra el evento. ¿Sale? Acuérdense que un momio, que es lo que nosotros tenemos aquí arriba, es la probabilidad de que ocurra un evento dividido entre que no ocurra. Entonces, en ciertos casos vamos a ver que el odds ratio se parece al risk ratio. Entonces, el riesgo relativo se puede parecer a la razón de momios. Esto depende de la prevalencia de lo que estamos observando. Cuando los eventos son poquito frecuentes, vamos a ver que el odds ratio y el risk ratio se van a parecer un montón. Pero entre más sea la prevalencia de un factor de riesgo, entonces ya no vamos a tener que el odds ratio se va a parecer al risk ratio. De hecho, el odds ratio va a aumentar cada vez más y va a ser menos confiable y puede que el risk ratio puede que sea más estable. Entonces, para eventos poco frecuentes, un odds ratio funciona mejor que un risk ratio, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos odds ratio y risk ratios? Aunque son numéricamente distintos de calcular,
se interpretan de la misma forma. Entonces, un risk ratio o un odds ratio mayor a 1 habla de un factor de riesgo o un factor asociado. Entonces, por ejemplo, un odds ratio de 2.15 me dice que hay 2.15 veces los momios o las posibilidades de desarrollar una enfermedad con un factor de riesgo comparado con cuando no existe. Un risk ratio de 2.15 me dice que la probabilidad de desarrollar una enfermedad con un factor de riesgo es 2.15 veces mayor comparado con la probabilidad de desarrollar ese evento en ausencia del factor de riesgo, ¿vale? Ahora, cuando el odds ratio es menor a 1 es un factor protector. Entonces, por ejemplo, 0.9, ¿cómo interpretamos un odds ratio o risk ratio de 0.9? Generalmente es más fácil de interpretar si yo lo resto. Entonces, 1 menos 0.9 me da 0.1. Entonces, yo digo que reduce 10% el riesgo. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a tener aquí nuestra tablita o nuestra escala, vamos a tener que hacia arriba del 1 es riesgo, ¿sale? Y hacia abajo es protector. Pero como no va a haber odds ratios negativos, solamente vamos a tener valores entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1 es muy fácil expresarlo en probabilidad, pero mayor de 1, pues puedo tener 1 y puedo tener 100. Entonces, es muy difícil expresarlo en probabilidad. Entonces, aquí sí podemos hablar en esta escala de porcentaje, ¿sale? Porque está entre 0 y 1 y es muy fácil hablar de probabilidad. Cuando hablamos de un odds ratio mayor a 1, generalmente entre 1 y 2, nosotros sí podemos hablar de probabilidad, ¿no? Porque simplemente es una diferencia de una unidad. Cuando ya es mayor a 2, entonces no podemos, ¿vale? Entonces, un factor protector va a ser menor. Entonces, por ejemplo, si es de 0.9, quiere decir que se reduce el riesgo 10%, ¿sale? Cuando esto está exactamente en 1, cuando el odds ratio o el risk ratio valen 1, vamos a hablar de una ausencia de asociación. Ahora aquí vamos a regresar un poquito a lo que habíamos hablado cuando hablábamos de estadística, ¿sale? Yo, si solo doy una estimación puntual, si solo digo 2.15, yo no voy a saber si esto es significativo en la población. Lo tengo que asociar ya sea con un valor de P o lo tengo que asociar con un intervalo de confianza. Entonces, generalmente va a ser mucho más robusto que yo asocie un odds ratio o un risk ratio con un intervalo de confianza, ¿sale? Entonces, vamos a repasar qué es el intervalo de confianza al 95%. El intervalo de confianza al 95% es un intervalo entre el cual se tiene 95% de confianza de que se encuentre mi estimador, ¿sale? Es decir, si repitiéramos nuestro experimento 100 veces, así si yo hiciera 100 veces el mismo estudio, 95 veces el parámetro que yo calcule se encontraría dentro de mi intervalo de confianza, ¿sale? Entonces, hagan de cuenta aquí, repito 20 veces mi estudio y calculo 20 intervalos de confianza. 95% quiere decir que el 95% de los intervalos que yo calcule van a tener el parámetro real, que es esta línea negra. Vean que aquí lo hice 20 veces y entonces el 95% de 20 es 19. 19 intervalos contenían mi valor real, pero uno, que es este rojito, no lo tenía. Entonces, a eso nos referimos con 95% de confianza, ¿no? Pero implica que yo repitiera el experimento. Como en la ciencia la reproducibilidad es importante, esto se debe de cumplir. Pero en la práctica no vamos a hacer 20 veces el mismo estudio, simplemente el intervalo tiene esta propiedad, que si nosotros asumimos que lo repetimos, 95% de los intervalos que calcule van a contener el valor real. Ahora, si asumimos una distribución, puedo yo asociar este intervalo de confianza además a un valor de P, ¿sale? Que es complementario. Una cosa importante que recordar, si un intervalo de confianza es significativo, el valor de P va a ser significativo, ¿sale? Entonces, vamos a ver un ejercicio para entender los intervalos de confianza. Primero, imagínense que voy a repetir mi estudio 100 veces, ¿sale? Y en 95 de ellos voy a observar lo siguiente. Primero, voy a calcular ya sea un risk ratio o un odds ratio para un estudio, ¿no? Y me da un valor de 1.5. Recordamos nuestra interpretación y decíamos que cuando es mayor a 1 el risk ratio o el odds ratio, voy a llamarle factor de riesgo, ¿sale? Entonces, un
risk ratio u odds ratio de 1.5 me dice que X es un factor de riesgo, ¿no? Y voy a tener un intervalo de confianza entre 1.2 y 1.8. Si recordamos, 1 es el punto de corte. Entonces, si mi intervalo de confianza cae completamente arriba del 1, es decir, no cruza el 1, entonces podemos decir que este valor es estadísticamente significativo, es decir, X es un factor asociado real o estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza en su límite inferior y en su límite superior no cruzó el 1. Por lo tanto, X es un factor de riesgo. ¿Sale? Vamos a ver ahora Y. Y me da lo mismo. En el estimador puntual me da 1.2, que yo lo interpretaría como un factor de riesgo, pero el límite inferior del intervalo de confianza cruza el 1, cae en 0.8. Vean que aquí específicamente está cruzando, ¿sale? Y el superior cae en 1.4. Entonces, como no cae completamente de un lado o del otro, no podemos estar seguros si de verdad es un factor de riesgo. Entonces, Y decimos que no alcanza significancia estadística. ¿Sale? Entonces, Y no alcanza significancia estadística porque va a cruzar la unidad. Entonces, muy probablemente es una asociación espuria. Aunque en el valor puntual me esté dando 1.2 y yo diga, a mí me enseñaron que si es mayor a 1 es de riesgo, bueno, sí, pero el intervalo de confianza está cruzando el 1. Por lo tanto, no alcanza significancia estadística. Entonces, este factor de riesgo no es estadísticamente significativo, pero este sí. Entonces, X sí es un factor de riesgo significativo, Y no lo es. Vamos a ver otro. Ahora tenemos Z. Entonces, Z tiene un risk ratio o un odds ratio de 0.6. Si nos regresamos a la interpretación del risk ratio y del odds ratio, veíamos que cuando es menor a 1, decimos que es un factor protector. Entonces, vamos a ver que Z tiene un odds ratio de 0.6. Recordamos que para la interpretación hacemos 1 menos 0.6. Entonces, esto quiere decir que el factor Z disminuye 0.4 el riesgo, o sea, 40% el riesgo disminuye con este factor de riesgo Z. Ahora nos interesa saber si este estimador puntual de 0.6 es estadísticamente significativo y para ello ponemos un intervalo de confianza. El límite inferior cae en 0.4 y el límite superior cae en 0.8, por lo que en su totalidad cae del lado protector. Por lo tanto, decimos que es estadísticamente significativo y decimos Z es un factor protector real o estadísticamente significativo. ¿Sale? Ahora vamos a ver otros dos ejemplos. Uno es el factor A. Y entonces A es 1.6. Habíamos dicho que mayor a 1 es un factor de riesgo. Entonces, un A es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad y tiene un intervalo de confianza que va entre 1.2 y 10. Como no cruza la unidad, es estadísticamente significativo, ¿sale? Pero el intervalo de confianza es sumamente amplio. Va entre 1.2 y 10.5. Está anchísimo ese intervalo de confianza, ¿sale? Entonces puede ser 10 veces el riesgo o 1.2 veces el riesgo. Es un montón, ¿no? O sea, no estamos nada seguros, hay mucha incertidumbre, a pesar de que estamos seguros que es un factor de riesgo, no sabemos qué tanto impacta, ¿sale? Ahora vamos a ver B. B es un factor protector porque cae debajo de 1 y es estadísticamente significativo porque tanto el límite inferior como el límite superior del intervalo de confianza caen de un solo lado, es decir, no cruzan, ¿sale? Sin embargo, también es estadísticamente significativo. Estos dos A y B, la relación es clara, es decir, A es un factor de riesgo y B es un factor protector, pero hay alta incertidumbre. Entonces, ¿qué tan ancho sea el intervalo de confianza? Me va a indicar cuánta incertidumbre hay. En este caso, en X, el intervalo es estrecho, por lo tanto, hay poca incertidumbre. En el caso de B, el intervalo es amplio, por lo cual hay mucha incertidumbre, ¿sale? Entonces, déjenme borrar todo esto para recapitular cómo interpretamos de nueva cuenta los odds ratios. Por cierto, este gráfico, así como están representados, se llama un gráfico de forest plot o gráfico de bosque, y esto va a ser muy relevante cuando estudiemos revisión sistemática un poquito más adelante, ¿sale? Entonces vamos a recapitular de nuevo.
Tenemos a X. X es un factor de riesgo porque tenemos 1.5 es mayor a 1. Como tanto el límite inferior como el límite superior caen mayor a 1 y no cruzan el 1, decimos que X es un factor asociado real. Cuando tenemos un factor que aparentemente es de riesgo, pero el intervalo de confianza cruza la unidad, entonces decimos que no alcanza significancia estadística y por lo tanto no es un factor de riesgo probablemente real. Cuando el odds ratio o el risk ratio cae en 0.6, decimos que es un factor protector, ¿sale? Y lo vamos a interpretar como estadísticamente significativo si el límite inferior y el límite superior caen de un solo lado, ¿vale? En estos dos casos es lo mismo, la relación es clara, pero tenemos diferente magnitud. Entonces vamos a ver la interpretación, ¿sale? Vamos a ver primero este que es un factor de riesgo real. Entonces vamos a ver X. X tiene un risk ratio u odds ratio de 1.5, por lo cual vamos a decir que tiene 1.5 veces el riesgo. O si lo queremos expresar como veces más, entonces vamos a restar 1.5 menos la ausencia de asociación que es 1 y me va a dar 0.5. Entonces es 0.5 veces más riesgo o 50% más riesgo. Entonces, cuando decimos el riesgo, lo podemos decir completo. Es 1.5 veces el riesgo. Si queremos decir veces más, entonces tenemos que restarle la unidad. Por ejemplo, si fuera 3.5, entonces decimos 3.5 veces el riesgo o 3.5 menos 1, 2.5, 2.5 veces más riesgo, ¿sale? Ahora, para un factor protector, lo mismo. Vamos a restar 1 menos el odds ratio de nuestro factor protector, que sería 0.6. Y entonces eso nos va a dar una reducción de 1 menos 0.6 es 0.4 y entonces lo expresamos como porcentaje y es 40% de reducción de riesgo. Aquí no hay veces el riesgo porque solamente está entre 0 y 1, entonces lo podemos expresar como probabilidad. ¿Sale? Muy bien. Ya nada más para terminar con la clase del día de hoy, vamos a hablar de algunas medidas de impacto potencial. Ya habíamos hablado de las medidas de frecuencia y de las medidas de asociación. Ahora vamos a ver una medida de impacto potencial que es bastante intuitiva, que es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible se usa para cuantificar el riesgo de enfermedad en los expuestos y que puede atribuirse a la exposición. Entonces aquí se asume una relación causa-efecto, es decir, si ya asociamos, por ejemplo, en nuestro odds ratio, el tabaquismo con la muerte cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Digamos que este es el odds ratio para el riesgo de muerte cardiovascular asociado al tabaquismo, ¿sale? Por lo tanto, ahora con nuestro riesgo atribuible, nos interesa saber, asumiendo que hay una relación causal, ¿qué pasa si yo quito el tabaquismo? ¿Sale? ¿Qué tanto reduciría la mortalidad cardiovascular? Entonces, vean, tengo un riesgo en el grupo expuesto y tengo un riesgo en el grupo no expuesto. Entonces, la idea es que esta diferencia, es decir, este cuadrito que está de un color verde más agua, es el riesgo adicional que te da la exposición o el tabaquismo, ¿sale? Entonces te diría que esta es la incidencia que se debe al tabaquismo, mientras que hay una incidencia, por ejemplo, que no se debe al tabaquismo del infarto, ¿sale? Entonces, ¿cómo se calcula la fracción de riesgo atribuible o el riesgo atribuible? Es la prevalencia de un factor de riesgo en la tablita de 2x2. Vamos a regresar, ya se quedó un poquito atrás. Bueno, déjenme, me regreso y mejor lo pongo de otra manera. ¿Sale? Entonces, déjenme, me voy acá. Nos vamos a acá. Ujú, ujú. Perdón. Acá tengo mi tablita de 2x2, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que nos interesa saber la frecuencia, en este caso de A, que es los sujetos que tienen el factor de riesgo y desarrollan la enfermedad, entre los que tienen el factor de riesgo. Y acá, la frecuencia de los sujetos con el factor de riesgo que no desarrollan la enfermedad entre los que no tienen el factor de riesgo. Entonces, estos son los que desarrollan la enfermedad con el factor de riesgo y estos son los que desarrollan la enfermedad sin el factor de riesgo. Entonces, esta diferencia que voy a calcular es el cuadrito verde, ¿sale? Entonces,
el porcentaje de riesgo atribuible es el riesgo atribuible que yo calculé acá, dividido entre la frecuencia de la enfermedad en los que tienen el factor de riesgo, ¿sale? Entonces vamos a ver un ejemplo. De nuevo, estudio transversal para conocer la frecuencia o la prevalencia de osteoporosis y su relación con factores de riesgo, como puede ser el tipo de dieta, ya sea rica o pobre en calcio. Estudié a 400 mujeres entre 50 y 54 años de edad y aquí tengo mi tablita de 2x2. Entonces, el riesgo atribuible es de los 58 que sí desarrollaron osteoporosis y tienen pobre dieta en calcio, dividido entre el total de los que tienen dieta pobre en calcio, tengo 22 que desarrollaron osteoporosis y tienen dieta rica en calcio. Entonces, vean que el riesgo atribuible, a diferencia de la razón de riesgo, aquí las voy a dividir. En el riesgo atribuible lo que voy a hacer es restarlos. Entonces no es una razón, es una diferencia. ¿Sale? Entonces voy a restar el 48.3% de osteoporosis en los que tienen dieta pobre en calcio, menos el 7.8% de osteoporosis en los que tienen dieta rica en calcio. Entonces, esto me da 0.405, o si lo multiplico por 100, 40.5. Me dice que 40.5% por ciento de la osteoporosis se debe a una dieta baja en calcio, sería la forma de interpretarlo. Ahora, puedo sacar el porcentaje de riesgo atribuible, que es el riesgo atribuible dividido entre el total de casos de osteoporosis que se dan por una dieta baja en calcio. Y entonces me dice que el 93.91% de los casos de osteoporosis se eliminaran o se eliminarían si yo no tuviera una dieta pobre en calcio. Entonces vean que esto es una forma muy intuitiva de verlo. Si yo hago una adecuada suplementación de calcio, voy a prevenir el 93.91% de los casos de osteoporosis. Y entonces, esa es una forma muy clara de poder hacer una evaluación de riesgo, ¿no? Y de dar una magnitud. No solamente hablar, por ejemplo, que 40.5% del riesgo de osteoporosis se atribuye a la dieta baja en calcio. Más bien, si yo quito de este total este 40.5, pues reduciría 93.91%. Entonces, a esto se le llama una reducción de riesgo atribuible, ¿sale? Y nos va a permitir para poder entender qué sucedería si yo elimino el factor de riesgo de la población, ¿vale? Entonces, como podemos ver, hay varias medidas que hemos estudiado. Nos van a servir para entender el proceso de salud de enfermedad de diferentes formas, pero una de las cosas más interesantes e importantes es aplicarlas para poder identificar cuando un factor de riesgo, por ejemplo, se comporta como un factor causal. Entonces, la siguiente clase de esta serie tiene que ver con causalidad y vamos a estudiar cómo, aunque veamos que algo esté asociado, no necesariamente es causa. Es decir, aquí tenemos que estudiar desde el punto de vista epidemiológico si la dieta pobre en calcio es causa de osteoporosis. No solamente basta con que esté asociado. Hay diferentes factores que tenemos que demostrar nosotros para decir que una cosa causa otra y desde luego ese va a ser el objeto de la próxima clase. Muchísimas gracias, chicos. Espero que haya quedado claro y con todo gusto resolveré cualquier duda que surja a partir de esto. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.